Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida a nombre de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres a las conferencias internacionales Update en Emergencia. En esta oportunidad, el tema que se va a exponer es Stroke en salas de emergencia, a cargo del doctor Javier Vázquez Salas, médico emergenciólogo del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Algunos datos importantes, por favor, antes de continuar con la exposición. Primero que las preguntas se hacen por el chat y se van a hacer al final de la exposición. Traten de no interrumpir, mantener por favor el micrófono apagado, también tener la cámara apagada y alguna otra intervención al final de la exposición, por favor. Esta transmisión está siendo, o sea, se ha transmitido desde Lima, Perú. Son las 5:01 de la tarde a toda Latinoamérica. Bienvenidos también a todos nuestros amigos de Latinoamérica y aquellos que nos puedan acompañar a través de Facebook Live y del canal YouTube. Esta exposición está siendo grabada en nuestro canal YouTube. Si no tienen acceso, digamos, hoy día para poderla ver, digamos, la exposición, pueden ingresar en otro momento. Bienvenidos. Damos la bienvenida también al doctor Javier Vázquez. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tratar el tema de stroke en salas de emergencia. Es un tema que empezamos a revisar exactamente por coincidencias del destino hace 20 años, cuando se realizó la primera trombolisis cerebral en una institución privada en el país. 10 años después se hizo una presentación y una publicación que los amigos eh, felizmente lo pudieron compartir y sacamos algunas enseñanzas de lo que en ese tiempo hemos visto, ¿no? Haciendo una línea de tiempo del manejo de esta enfermedad, existe un antes de 1996 y un después de este año, ¿no? Fecha en la que eh, se empezó a usar el TPA para poder realizar lisis a nivel cerebral. Y en nuestro país en el año 2005. Quiero empezar dando una breve definición de lo que es el stroke o ACV en español. Es un síndrome clínico caracterizado por el desarrollo agudo de signos y síntomas con disfunción focal neurológico, que dura más allá de las 24 horas y que se debe pues, a un evento vascular, cual puede ser de tipo hemorrágico, puede ser isquémico, ¿no? Dentro de las categorías de prioridades, el stroke acompaña al infarto cardíaco, a la sepsis, al trauma y al paro cardiorrespiratorio como los elementos catalogados como prioridad uno al momento de ingreso a las salas de emergencia. Este stroke lo podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Como hemos mencionado, los que son de tipo isquémico y además los que son de origen hemorrágico. El 39% de problemas de origen isquémico se deben a enfermedades cardioembólicas para el mayor porcentaje, y en lo cuanto a la hemorragia intracerebral de origen hipertensivo encabeza ese porcentaje del 15%. Algunos datos que son importantes que debemos mencionar en el Perú. Esto ha ido cambiando. A partir de esta exposición hemos revisado la literatura y hoy el ACV ocupa la segunda causa de muerte en el Perú. Dato estadístico publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas el año pasado. eh, y si lo revisamos hace 20 años, ocupaba el cuarto lugar. O sea, cada vez tenemos un mayor índice de mortalidad en esta enfermedad. 3 a 4 peruanos de 1.000 fallecen en forma mensual, ¿no? La primera causa de discapacidad en pacientes mayores de 45 años, representando un 20% del grupo de personas discapacitadas
Es la segunda causa más común de demencia y actualmente tiene una incidencia de 110 pacientes por 100.000 habitantes en el Perú. Si esto lo vemos y lo extrapolamos con el mundo promedio, estamos hablando de 200 pacientes por 100.000. Sin embargo, si lo vemos hace 20 años, estábamos en 85, 90, llegando por 100.000. Ha habido un incremento. Y por cada década, a partir del año de los 55 años, esta se duplica. Es la cuarta causa de admisión de pacientes al servicio de emergencia, es decir, aquellos que ingresan por algún motivo de consulta Te lo voy y a que tirar. luego los pasamos a Igual que nuestra no me sala de voy a enviar observación. porque La causa de ingreso a la emergencia hospitalaria representa el 11%, es decir, aquellos pacientes que pasaron a la sala de observación y después posteriormente son hospitalizados. ¿Qué pasa con nuestros pacientes que ingresan por un accidente cerebrovascular? El 48% van a salir probablemente y no vamos a tener problema y van a hacer sus propias necesidades sin tener ninguna limitación. Hay un 20% que van a estar con alguna incapacidad y hay un 32% de mortalidad. Si esto lo vemos por cada grupo queda etiológico, nos a demos un cuenta que el plato roto, el 50%, alimento el 46% y 39% son de origen hemorrágico, ¿no? Pero netamente para la parte del infarto es 28% de mortalidad y 54% de sobrevivencia sin ninguna morbilidad asociada, ¿no? Esto es bueno en el medida de caso en el país en cuanto a la diferencia con otros estados en la misma Latinoamérica es un poco mejor. Eh, Vamos a ver por qué. Este es otro dato estadístico que es importante que se debe explicar a los pacientes. Los pacientes que sufren de un accidente cerebrovascular, el 4% va a tener un nuevo evento a los 6 meses, el 7% a los 12 meses y así vamos subiendo a los 12, al 12% a los 2 años y un 14% a los 3 años. Hay un fracaso, entonces, en todo caso, en la prevención de estos pacientes y o la medicación que nosotros estamos brindando, los recursos que tenemos, no han ayudado a disminuir la incidencia de, de nuevos episodios de infarto cerebral. A esto debemos además mencionar que existe una falta de reconocimiento temprano de la enfermedad neurológica. La mayoría de pacientes van después de 5.4 horas después de presentado el evento, lo que lo hacen no elegibles para la primera parte, que es lo que tenemos en la mayoría de los hospitales en nuestro país, como vamos a ver, que es la reperfusión. Eso nos lleva a que estos pacientes puedan tener secuelas neurológicas y que nuestra ventana terapéutica para el inicio de la reperfusión aún es corto a nivel mundial. El tiempo es muy importante y si en el infarto cardíaco, el dolor de pecho hay demora, aquí la ventana terapéutica es mucho menor y debemos tratar de ser mucho más rápidos. Solamente el 27.4 utilizó algún sistema de atención prehospitalaria en el Perú. Es decir, que llamaron por teléfono al SAMU, a los bomberos y estos fueron transportados. El 80% vino por sus propios medios a nuestra institución de salud. Y la mayoría obviamente llegaron tarde, ¿no? Y eso llevó a que el 96% no tuvieran ventana terapéutica para la trombolisis. Existen pues factores que lo llevan a que esto se produzca, ¿no? Primero que el paciente vive solo, es de una edad muy avanzada y generalmente esperan a los hijos que son llamados por los padres para que puedan acercarse y los puedan llevar al hospital. Llaman al médico de cabecera y no les contesta o espera que les llame o este les dice que veamos cómo evoluciona en el tiempo y no ha reconocido vía telefónica los signos importantes de un ACV de reciente inicio. Igualmente sucede con los familiares, que a veces no reconocen un problema en el habla o un déficit motor o la simetría facial que lo podemos identificar, ¿no? Y tenemos un grupo que sucede pues en los eventos un fin de semana y esperan que llegue el lunes porque piensan que no hay atención para la parte neurológica en las salas de emergencia o esto sucede en la madrugada y prefieren esperar hasta la mañana para que recién puedan llegar o salir a arreglarse y ser llevados al hospital o ir al hospital por sus propios medios, ¿no?
Todo esto ha hecho que nosotros podamos identificar las demoras de por qué el paciente llega tarde al hospital, ¿no? Primero porque no se detecta de forma oportuna los signos del ACV. Yo creo que ahí hay un tema de educación que nuestra sociedad debería participar con publicaciones en nuestras distintas redes sociales y incentivar al público en general que sepa reconocer los síntomas. El despacho en los servicios médicos de emergencia, que muchas veces están eh, tuburizados y no contamos con la suficiente cantidad de ambulancias para poder derivarlas y que lleguen en forma oportuna a los domicilios de los pacientes. Hoy el caos que existe en nuestra Lima también por la parte de transporte es terrible. Una ambulancia que antes demoraba de repente 10 minutos, hoy está demorando 20 o 25 minutos dentro del área metropolitana, nada más, ni qué decir de lo que son los conos. La derivación a un hospital equipado para atender a un ACV de agudos en Lima solamente tiene un instituto privado que está acreditado para poder atender los pacientes con ACV eh, eh, y tenga todos los recursos para hacerlo. Sin embargo, tenemos, lo hablo como un centro de atención del accidente cerebrovascular, pero tenemos hospitales, obviamente, que pueden recibir los hospitales, pero que no tienen un protocolo todavía establecido, o si lo hay, no se ejecuta de forma adecuada, ya sea porque no se cuenta en determinados momentos con un tomógrafo, o no se encuentra con el medicamento para poder realizar la lisis, o finalmente, si teníamos en ventana para poder realizar una trombectomía, no existe en el lugar. ¿Qué pasa en la parte hospitalaria? Es decir, una vez que llega a la puerta del servicio de emergencia. La mayoría de personas, como hemos visto, tienen que hacer su cola para pasar un triaje. No hay una forma de poder identificarlos en los grandes hospitales para que estos puedan pasar de forma oportuna a su atención dentro de las salas de emergencia. Como hemos mencionado, a veces no tenemos el tomógrafo o esta tomografía se realiza una interpretación de forma inadecuada, lo que es peor, a veces no solamente no se reconoce una diferencia entre un sangrado pequeño, una hemorragia subaracnoidea y lo catalogamos como infarto. Finalmente, una importante decisión, y esta es preparación del personal que va a atender al paciente, es la toma de la decisión y la realización de la fibrinolisis, que eh, es una decisión importante que uno debe de realizar y que a veces la falta de capacitación, la falta de entrenamiento o la decisión realmente para poder hacerla, a veces toma el médico sin experiencia para que esta sea pospuesta para más adelante, ¿no? Y finalmente las drogas y la administración y el control post-medicación que debe tenerse y cuidadosamente debe darse porque no tenemos el producto de repente en nuestra sala de emergencia y hay que traerlo del almacén o es insuficiente, no tenemos las dos ampollas, solamente tenemos una, o se encuentra agotado o, o simplemente el despachador dentro de farmacia lo tiene en un lugar que es poco accesible, ¿no? Todo esto nos ha hecho un poco revisar lo que ocurrió en Calgary en octubre del 96 a diciembre del 99 y es lo que sucede en la mayoría de los centros de nuestro país. Acá tenemos, por ejemplo, 2.165 pacientes que fueron referidos a la institución, de los cuales el 31,9 eran pacientes que habían sufrido una hemorragia, que va de acuerdo a la literatura. Habían 14,2 pacientes que eran solamente un ataque isquémico transitorio, pero sí teníamos 53,9 pacientes que tenían un infarto cerebral, es decir, 1.168 pacientes. De estos pacientes, 73% llegaron a una hora que no era la adecuada, o sea, a destiempo, donde ya había pasado su momento para poder nosotros realizar una trombolisis de forma vía endovenosa y obviamente no se contaba en la mayoría de lugares para poder hacer una trombectomía. El 26% sí contaban o sí estaban dentro de las primeras 3 horas para el tiempo de realización de este estudio. Hoy sabemos que es un poco mayor extendido. Y de este grupo de pacientes, hubieron pacientes que no fueron elegibles, o sea, estaban dentro de su tiempo, pero no eran elegibles, ya sea porque el infarto
un 13% era un pequeño, no necesitaba hacerse análisis, es decir, una clasificación menor de 4. Había una duda en un 18%, si, y esa duda hubo necesidad de hacerse otro estudio si el tiempo pasó, o el 42% tenía alguna contraindicación para poder realizarse esto. Esto nos generó al final que solamente fueran tratados 84 pacientes con TPA dentro de las menos de 3 horas, ¿no? 31% de estos pacientes falleció, lo cual nos deja una tasa muy baja de una cantidad tan alta como verán arriba que se beneficia de la trombolisis. Tenemos que hacer algo para que en nuestra expectativa de poder tener pacientes que han sufrido un infarto cerebral sea por lo menos el 10% de los que sufren un infarto y que llegan a nuestras salas de emergencia. Se han realizado dos estudios en el Perú en cuanto a los tiempos de llegada al hospital y vemos con mucha tristeza que el 23% llegó a las 22 horas en un estudio y en el otro estudio 30% llegó después de 51 horas. Es interesante esto porque en ninguno, o sea, en ninguno de los dos estudios vemos que ni siquiera se acerca a los tiempos que nosotros deberíamos manejar para poder tener y ofrecer una terapéutica. Y hoy nos quedamos como nos quedábamos antes. Yo recuerdo mucho tiempo atrás que cuando se llevaban las clases de neurología en el Hospital 2 de Mayo, los maestros que teníamos en ese momento nos decían: ustedes clínicamente deben diferenciar un infarto de una hemorragia. Hoy, seguramente, esto que nos comentaban en ese tiempo los maestros, mediante una semiología impresionante que se tenía en ese momento, ya no se vería tan bien, ¿no? Porque paciente que llega, se necesita una TEM para poder tomar una decisión y obviamente definir si esta es una hemorragia o un infarto. Pero no aún a eso, en ese tiempo, los pacientes llegaban y llegaban mucho más tiempo tarde que lo que llegan hoy. Llegaban ya cuando ya el paciente tenía 4 o 5 días. Aún ahora que se ha cortado el tiempo, todavía nos falta que este tiempo sea mucho menor. El American Heart eh, elaboró una cadena de supervivencia para el reconocimiento del accidente cerebrovascular donde toma 4 eslabones. Un primer eslabón que es el de reconocimiento e identificación que se realizaba ya sea por el familiar o ya sea por una llamada telefónica a la zona, al número de emergencia y estos lo ayudaban en el reconocimiento y enviaban una ambulancia de forma inmediata, se despachaba, la cual notificaba al centro hospitalario en el segundo eslabón del paciente que se estaba llevando eh, y que tenía criterios, mejor dicho, tenía indicaciones de poderse realizar el procedimiento y no tenía contraindicaciones. Al llegar al hospital se realizaba el triaje en la puerta que ya estaba esperando el paciente y se hacía un diagnóstico y un tratamiento de forma oportuna, que es lo que busca el American Health con esta cadena de supervivencia donde nosotros podamos brindar nuevamente una atención oportuna a los pacientes con DCB tipo isquemia. El equipo Stroke hoy en día ha variado un poco, hemos cambiado esta lámina que teníamos inicialmente, está formada por el médico emergenciólogo, siempre hay un líder dentro de la parte de emergencia, el tecnólogo que no nos puede faltar y que nos ayuda en la toma de imágenes, el neurointervencionista que debe estar atento al llamado en las zonas donde tenemos un lugar para poder realizar hemodinamia, la sala de hemodinamia que esté totalmente equipada con todos los instrumentos. Lo que se pide hoy en día es que por lo menos tengamos el instrumental para 2 pacientes, el médico intensivista que debe estar atento para el momento de admitir al paciente. Acuérdense que dentro de los tiempos también se maneja la terapia intensiva y este debe llegar antes de las 3 horas. Y obviamente todo acá lo tenemos que medir. Y en esta medición hay una recomendación dada por la clasificación NIHAT, donde el paciente debe ser evaluado en los primeros 10 minutos. Se debe realizar la tomografía antes de los 25 minutos y debemos contar con un neurólogo antes de los 15 minutos. La interpretación de la tomografía debe darse a los 45 minutos y debo iniciar el tratamiento antes de los 60 minutos.
Si hay un evento donde yo pueda emitir la interconsulta, el neurocirujano debe estar antes de las 2 horas y el paciente debe pasar a una cama UCI antes de las 3 horas. Esto es bien difícil. Acá nosotros tenemos en un centro eh, privado y hemos hecho una revisión el año pasado a raíz de una acreditación que se tuvo y de los 20 o 23 pacientes que no recuerdo ahorita que hemos tenido en los últimos 5 años, solamente hemos cumplido en tres los tiempos que nos piden. Eh, y de esos tres, dos fueron médicos de la institución. Es decir, hubo un reconocimiento temprano, una alerta temprana, una movilización, pero nuevamente el tiempo que estoy siendo muy redundante en esto, es tan importante no solamente para nosotros, sino también para el paciente que es el que se va a beneficiar, ¿no? ¿Qué hacer en los pacientes que una vez ya se han sido primero sospechosos, ¿no?, de tener un infarto? El sistema médico de emergencia realizará una evaluación, ya sea por la escala de Cincinnati o la escala de Los Ángeles o alguna otra LAM de repente que ustedes pueden tener, la que más se acostumbre. Yo creo que la sociedad debería tener una recomendación de escala que se pueda brindar y que esta sea a nivel nacional ya, y esto ayudaría bastante también a la población, creo yo. Está la escala de Cincinnati, donde solamente basta un punto, ¿no? Dificultad para hablar, algún déficit motor o la simetría facial. Y uno de estos ya te hace ser sospechoso de que un paciente pueda tener. Si a esto le agregamos que tiene más de 18 años y menos de 80 años, ya nos hace elegibles y obviamente debo enviarlos rápidamente al hospital, debo transportarlo de forma inmediata. Y al momento de llegar, antes de los 10 minutos, debo asegurar una adecuada vía aérea. Si la saturación es menor de 94, debo administrar oxígeno en ese momento, debo controlar sus signos vitales y estar en monitoreo de forma permanente. Ojo con esto, ya lo he mencionado anteriormente. Debo obtener un acceso venoso periférico y obtener muestras en ese momento para estudio de examen de sangre de un hemograma, electrolitos y un perfil de coagulación. Ojo con esto, que esto no debe demorar el traslado a la sala de tomografía. Debo verificar de forma inmediata desde el triaje, el control de la glucosa, y si esta glucosa está baja, debo administrar también una destrozal 33 que pueda regularizar la glicemia a nivel sanguínea, obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones, hacer una evaluación neurológica de forma general, ya cuando llega al hospital, ya no solamente esos 3 puntos que vamos a tener, y alertar, obviamente, que tenemos un código stroke que acaba de llegar a nuestra sala de emergencia. En ese momento tendremos al radiólogo, tendremos al neurólogo, al tecnólogo tomógrafo, como hemos mencionado, al intensivista, al este, radiólogo, que estarán atentos y obviamente algunos de ellos tendrán que personarse a la sala de emergencia. La evaluación neurológica antes de los 25 minutos, ¿qué incluye? La revisión de la historia clínica, debo decidir en ese momento si este paciente es candidato para realizar la trombolisis. eh, para esto existen algunos criterios y exclusiones que yo más adelante los voy a mencionar. Se debe realizar una evaluación neurológica donde se incluye la escala de Glasgow por niveles, determinar el nivel de severidad del stroke con la escala de NIHAS o la escala de Hand-Hess, la que nosotros manejemos en la institución. Se hace una tomografía de forma inmediata y el objetivo es que esté antes de los 45 minutos leída y tomada antes de los 25, ¿no? Eh, Se debe realizar una placa de tórax cervical si tenemos una sospecha de que el paciente ha tenido alguna incidencia traumática, sobre todo si ha sido un accidente y este accidente ha sido producido probablemente por un DCB. Los estudios diagnósticos de imagen incluyen, en primera, a los centros que son acreditados como equipos de stroke, a la tomografía cerebral. Acordémonos que hay un 5% de pacientes que puede tener una hemorragia subaracnoidea en la tomografía cerebral y esta pueda pasar desapercibida o ser catalogada como un infarto cerebral. Debemos revisar cuidadosamente la imagen. Y existen criterios o signos tempranos de infarto cerebral. Uno de estos es, por ejemplo, la hiperdensidad de la arteria cerebral media, que se ha podido ver en las imágenes que ustedes pueden apreciar en la toma. Se debe revisar cuidadosamente el tomógrafo por el médico más experto que esté en la sala de emergencia en ese momento.
debe ser muy cuidadoso de que no se nos vaya a pasar una lesión importante o al revés, que exista, según la clasificación, eh, sobre todo si se sospecha un infarto de la cerebral media, si este paciente tiene un alta probabilidad de complicación por el tipo de infarto que se pueda presentar. Acordémonos que tomográficamente el 50% de los pacientes van a tener alguna evidencia de una hipodensidad antes de las 6 horas. Antes de las 6 horas vamos a poder ver una lesión de hipodensidad que más o menos marca el territorio de extensión. El grado de gravedad que hoy vemos no solamente está validada por la escala, la clasificación, sino también por la extensión del infarto según la evaluación que hacemos en la tomografía. Pero además del tomógrafo, tenemos otro tipo de estudios como la resonancia magnética por difusión, que es una técnica muy sensible, muy específica para detectar el paciente con isquemia aguda. Si lo tenemos a disposición y lo podemos hacer, realmente es el gol estándar antes de la tomografía. La resonancia por perfusión la vamos a dejar para identificar el área de riesgo de isquemia que aún podría ser rescatada sobre aquellos pacientes que han llegado de repente entre 4.5 y 6 horas y tengo la posibilidad de hacerle una resonancia por perfusión y la hacemos y vemos que existe una zona todavía isquémica que se puede eh, tratar. Este paciente pasará a hacerse la trombolisis y si tenemos posibilidad de hacerle una trombectomía, pasará a hacerse. La angioresonancia es otro estudio que nos permite ver la oclusión de los vasos, sobre todo previo a la realización de las trombectomías por aspiración. En cuanto a neuroprotección, ¿qué cosa tenemos que mirar acá? La neuroprotección es la aplicación de medidas que están buscando prevenir o reducir el daño neuronal en el cerebro. O sea, prevenir un ACV, ya hemos dicho que las medidas de prevención secundaria, que las vamos a mencionar hasta el final, eh, han demostrado que en el tiempo han sido no del todo efectivos. Siempre hay una posibilidad. Claro, yo le doy aspirina a un paciente, le agrego una doble antiagregación porque tiene una lesión de estenosis a nivel carotidio, tiene otra a nivel vulvar, y este va a aumentar su protección de un 30 al 50%, y si le agrego estatinas va a aumentar al 60%, y si le agrego por ahí un inmunomodulador va a entrar al 70%, pero siempre va a haber un 30-35% de posibilidades que un paciente que ha tenido un ACV vuelva a tener un ACV. Entonces, la forma de prevención con medicación de neuroprotectores que están en estudio actualmente todavía no llegan a satisfacer la necesidad de los pacientes en el momento que nosotros la podemos brindar. Pero sí podemos actuar en esta etapa aguda en reducir el daño neuronal en el cerebro. Esta terapia, entonces, en accidentes cerebrovasculares está enfocada especialmente a esta fase de penumbra isquémica. Si ustedes ven la imagen, nosotros vemos ahí una imagen alrededor plomita, que es el flujo normal, una oligoemia, que es un poquito más amarillenta, que digamos que esa sobrevive, la zona de penumbra, que es la que vamos, que a nosotros nos interesa, que es esa zona naranjadita, y obviamente la zona central, que no vamos a hacer mucha cosa ya, porque es una zona que ya está infartada que es el core del infarto, donde el flujo sanguíneo obviamente es muy bajo, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de terapia neuroprotectora tenemos? Tenemos las medidas de soporte que están destinadas a que nosotros podamos manejar una adecuada funciones vitales en general, mantener el estado de alerta del paciente y los controles a nivel sanguíneo, el control temprano de los factores de riesgo, y acá tenemos que ver con la glicemia, tenemos que ver con la presión, tenemos que ver con el sodio y otros valores que vamos a revisar más adelante los neuroprotectores farmacológicos, que hoy en día todavía los voy a mencionar porque están muchos en estudio, algunos están en una fase muy avanzada, otros han resultado de que no son tan efectivos como uno de los entrega. Y finalmente, la terapia de repercusión temprana, que es lo que hemos estado hablando desde que hemos empezado la charla. Vamos a empezar con la posición de la cabecera a 30 grados, que esto mejora la, la llegada del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Se hizo un trabajo sobre esto para poder determinar si yo elevaba los pies del paciente por encima y esto mejoraba el retorno venoso y midiéndole el flujo a ese nivel, tanto por un ecodoppler en M1 y M2 como a través de un eh, eh, eh,
la presión venosa a ese nivel y se demostró que esto de acá no era tanto como uno pensaba que podría ser en la parte práctica, ¿no? El régimen dietario restringido, es decir, la no alimentación en las primeras 24 horas, sobre todo en aquellos que tienen un deterioro neurológico del Glasgow y favorecería de repente la broncoaspiración. Y obviamente dentro de las medidas de soporte está el monitoreo continuo no invasivo de forma permanente, como hemos mencionado, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura, la glucosa, y esta debe ser en las primeras 48 a 72 horas. En cuanto al control de los factores de riesgo, es decir, aquellos que pudieran alterar la evolución natural de esta enfermedad, que obviamente de por sí tiene una evolución, como la temperatura, la glucosa, la presión arterial, la oxigenación, la frecuencia cardíaca, vamos a hablar de cada uno de estos en forma muy detallada y empezaremos a mencionar la glucosa. Es la que tiene la peor evolución. El metabolismo anaerobio va a producir lactato y no tiene relación con los infartos lagunares. Es frecuente encontrar hiperglicemias en pacientes que no son diabéticos, valores de hasta 180, 170 se describen, y nosotros debemos mantener rangos entre 140 y 180. Y vamos a empezar a usar insulina cuando la glicemia vaya más por encima de 180. Acá hay un poco de controversia. Y la controversia va porque los niveles de evidencia todavía para este tipo de recomendación es baja. Se ha notado de que el control de la glicemia en rangos de valores de 150 no ha mejorado el pronóstico en cuanto a los pacientes que son diabéticos y que han estado manejando glicemias de 200 y 300 y que se han ido bajando paulatinamente hasta tener esos tipos de valores. Es más, una recomendación, dice, adecuada sería mantener valores que el paciente manejaba antes del episodio agudo del DCB, es decir, él manejaba glicemias en 200 y 220, sería importante preguntar a la familia si esto es así para que nuestro nivel de 400, 450 no sea bajar a 150, sino mantener en una glucosa dentro del basal que el paciente promedio tenía antes de tener el evento isquémico. Este control de glicemia debe hacerse cada 4 horas y debemos tener un hemoglucotest a la cabeza del paciente y debe ser realizado. Hoy en día ya tenemos otros dispositivos que han llegado a nuestro país para monitoreo de la glicemia a través de marcadores por ultrasonido en la piel que son adheridos a la piel, que serían una opción, porque en estos ya no serían cada 4 horas, sino lo podríamos hacer inclusive hasta cada hora, ¿no? Debemos corregir de forma definitiva las glicemias que son más bajas de 60, porque estas producen lesiones y la lesión va a producir mayor cantidad de isquemia y liberación de radicales que van a generar no es otra cosa que mayor daño a nivel tisular. En cuanto a la temperatura, el efecto más importante y grave que se da en las primeras 24 horas. eh, Hemos visto pacientes que tienen hipertermia y esta hipertermia no solamente se debe a que va asociada a problemas infecciosos, como por ejemplo una neumonía aspirativa, infecciones urinarias, pacientes que son portadores de sonda, o de repente enfermedades digestivas, sino que la misma lesión a nivel cerebral, cuando esta es grande, puede generar cuadros de hipertensión y este grado de hipertensión es un factor de más pronóstico, ¿no? Por cada grado de temperatura que aumenta el riesgo de una mala de evolución en 2.2 con respecto a uno que no tiene una hipertermia. Hemos encontrado que la temperatura se puede elevar hasta un 40% de pacientes y como hemos mencionado, no solamente se debe a infección, a daño tisular, sino también se puede explicar por la desregulación que existe a nivel talámico del centro regulador de la temperatura. ¿Cómo tratamos? Bueno, para eso tenemos y podemos ofrecer paracetamol, ketoprofeno o medios físicos. No está recomendado usar el metamizol para este tipo de pacientes. ¿Qué hacemos con la hipertensión arterial? Acá es un tema interesante porque, como ustedes comprenderán, todavía hoy en día en muchos centros
eh, cuando recibimos pacientes de la etapa prehospitalaria o que son referidos de nuestro interior del país, vemos con mucha tristeza que la persona que ha recibido la atención en primera instancia y ha encontrado una presión elevada, ha, ha decidido bajarle la presión. En un paciente que tenemos sospecha de un DCD de tipo isquémico y cumple los criterios de inclusión y es candidato para ser trombolizado, nosotros debemos mantener presiones entre 180 y 105. No se debe iniciar la lisis si no mantenemos esa presión. Pero aquellos pacientes que no son tributarios de poder ser sometidos a una lisis cerebral, la presión arterial sistólica se debe mantener hasta 220 y la diastólica hasta 120 en las primeras 24 a 48 horas. Recordemos además que si yo al paciente lo he lisado y el paciente está hipertenso, esta hipertensión yo la puedo manejar en la sistólica hasta 185 y 110 en las primeras 24 horas. En aquellos pacientes que han sido sometidos a trombectomías, deben manejar una presión mucho más baja, 120 a 180. Y acá ocurre algo interesante, porque aquellos pacientes que han sido, se han realizado trombectomías aspirativas o se han colocado stents a nivel, después de la trombectomía, automáticamente la presión empieza a bajar sin que nosotros hagamos ninguna modificación. Es decir, eh, el tema de control de la hipertensión es más orientativa que yo sea efectiva. A veces nos desesperamos un poco y queremos bajarla porque de repente entra el familiar y nos dice, doctor, pero está con la presión en 180, ¿no? Él no maneja esa presión. Tranquilos, explicar al familiar que es parte de la regulación o la autorregulación a nivel cerebral y que esta hipertensión, en este caso permisiva, es benéfica para el paciente. Es benéfica y le está ayudando justamente en esta etapa de evolución y que la presión arterial se va a autorregular en las próximas 48, 72 horas. El control de la presión arterial debe darse post-trombolisis en las primeras 2 horas cada 15 minutos, de las 2 a la sexta hora cada 30 minutos y a partir de la sexta hora a las 16 horas cada hora. Luego ya haremos un control que será cada 2 horas o cada 4 horas, dependiendo la evolución del paciente. No en todos podemos catalogar. Y de ahí una cosa importante también que no lo he mencionado, cada paciente es único y no podemos etiquetarlo en cuanto al manejo de la misma forma que yo etiqueté a otro que lo pude ver tiempo atrás. Eh, es muy personalizada la atención. 80% de los pacientes presentarán una hipertensión arterial asociada al accidente cerebrovascular. Y esta hipertensión arterial no es una emergencia hipertensiva. Hay que tenerlo claro esto. O sea, juntamente por esto es que el- no se toca, se vigila y obviamente estamos al lado. Una cosa importante también, que lo voy a mencionar ahora, aunque más adelante también lo voy a hacer, es que el paciente que eh, ha sido sometido a una trombectomía, yo debo, o ha sido trombolizado, debo tener cuidado en este paciente sí de mantener una presión arterial adecuada, porque el riesgo de resangrado por un mal control de la presión arterial es el doble. Entonces, previo a la trombolisis, mantengamos presiones que sean adecuadas, observemos, miremos que no nos pasemos del estándar, pero en aquella que ya se trombolizó, en aquel que ya se hizo una trombectomía, es decir, en realidad lo menciono en emergencia, pero es más para los médicos intensivistas, eh, el riesgo de resangrado se duplica por un mal control de la presión arterial. Eh, Otra cosa importante que es previo al paciente que, a ver, que no ha sido candidato para la lisis cerebral y que mantiene presiones altas, no hay evidencias que su control mejore el pronóstico en el paciente. O sea, yo puedo tener un paciente que no ha sido candidato, que maneje presiones de 210 sobre 120 y no debo de asustarme, debo manejar fluidos de forma adecuada, monitorizado en forma permanente
y esperar que se autorregule. Si yo intervengo por bajar la presión, esto no va a mejorar el pronóstico del paciente. Y más bien en la presión arterial que son bajas, debo buscar de subirlas, ya sea con fluidos o con una dosis muy baja de noradrenalina. ¿Qué antihipertensivos son los que mejor o los que es la recomendación que puedo utilizar? A la cabeza tenemos el abetalol, no solamente porque es un medicamento de acción corta, de rápida acción, sino además porque controla frecuencia. Y obviamente es una de las cosas que más se puede ver es la taquicardia en aquellos pacientes que están sufriendo un evento agudo. La nicardipina, la clevidipina, ambos lo tenemos acá en el país de forma endovenosa. En la Alapril sí hay en el país a una dosis inicial de 1,25 miligramos endovenoso, administrado durante 5 minutos y se repite cada 20 minutos. Otro dato importante, después de haber controlado la presión arterial y haber dado 3, 4 o 5 bolos del antihipertensivo de que yo manejo, la recomendación fuerte, alta, es que yo ya inicie tratamiento antihipertensivo en infusión. Tengamos esto también presentes porque es una de las cosas que a veces también se nos pasa y la presión en ese momento es lábil y le hemos bajado el 10 o 15%, que es la recomendación en las primeras 24 horas, y por no mantener una presión constante, estamos en subidas y bajadas y es porque no hemos iniciado una medicación de forma oportuna. ¿Qué pasa con la anticoagulación dentro de estas medidas de neuroprotección? Eh, No hay evidencia hasta la actualidad que la administración precoz de antitrombóticos eh, ayude a mejorar el pronóstico del paciente. No hay un trabajo que la anticoagulación precoz mejore la recurrencia. Entonces, si es así, ¿cuándo debo iniciar la anticoagulación? Se debe iniciar después del cuarto al catorceavo día. ¿De qué depende que iniciemos el cuarto o iniciemos el 14? Básicamente del que yo pueda, mediante scores, poder determinar si este paciente tiene alto riesgo de sangrado o no lo tiene. Y esto ahí nos va a ayudar el estudio tomográfico, donde la magnitud del infarto cerebral es importante para poder decir, este paciente voy a iniciar terapia dentro de coagulación después del 14º día. Si es un infarto pequeño, lo voy a iniciar en los primeros, a partir del cuarto o quinto día. Y dentro de la anticoagulación que se estila, es mejor iniciar anticoagulación vía oral que vía heparines de bajo peso molecular o las convencionales. Hay un menor riesgo también de resangrado. En aquellos pacientes que no han sido candidatos para la lisis cerebral o la trombectomía, se inicia de forma inmediata el uso de la aspirina. Y en aquellos que se han trombolizado o han recibido trombectomías, después de las 24 horas para el primero y después de 48 horas para el segundo grupo. ¿Qué fármacos neuroprotectores tenemos en el mercado hoy en día y que todavía siguen en fase de estudio en los últimos 8 años? Acá he conseguido una literatura sobre la eficacia de los neuroprotectores y así se hace una pregunta. ¿Son tan importantes, son útiles realmente para poder utilizarlo? Tenemos cuatro que son los que, digamos, más hay en tema de revisión: la aceticolina, la edarabone, la cerebrolicina y la minociclina. De estos, los que, los tres primeros son los que más tienen estudios y el último no tiene, y lo que tiene no es tan relevante. Sin embargo, la mayoría de revisiones manifiestan que estos productos mejoran el pronóstico funcional. Pero ojo con esto, porque existen dentro de las publicaciones, y hay que leerlo con mucha detalle, es que los estudios son realizados en pacientes que ya han sido lisados. Entonces, hay una tema ahí de preguntas si es que la mejora del aporte de la función es por la lisis cerebral en sí o ha sido porque nosotros le hemos administrado estos productos neuroprotectores, ¿no? Se ha hecho el trabajo dándole a algún grupo placebos y a otro dándole eh, este neuroprotector. Sin embargo, el tipo de infarto que tenía cada uno de estos no era muy comparativo y entonces los resultados son contradictorios. Sin embargo, en el global podemos decir que sí hay una mejora de la función, como se ha descrito en varias revisiones, a los 90 días.
Eso por el lado que es, digamos, el que nos dice que sí funciona. Y por el otro lado, tenemos las revisiones que dicen, oye, no, no es tanto como se dice, y han visto con este producto, por lo menos, que es la cerebrolicina, que es un derivado de la cera del cerebro del bovino, donde se ha demostrado que no tiene un efecto beneficioso, en primer lugar. eh, Tampoco se dice que agrava los efectos adversos más graves, pero sí menciona que pudiera tener sobre efectos adversos menores. Entonces, por un lado dice que no funciona y por otro lado dice, oye, puede producir un poco de daño. Ya llegó nuestro paciente a la sala de emergencia y lo que voy a hacer es dentro del triaje, al momento de ya luego de hacer la primera evaluación, estoy en mis tiempos y he realizado la confirmación diagnóstica. Si este paciente tiene menos de 4,5 horas, se realizará la trombolisis endovenosa. Si está entre 4,5 y 6, realizaré la recanalización endovascular y si tiene menos de 48 horas o más de 24 horas, solamente le brindaré la aspirina de 250. En todos estos casos que son positivos, procederé a hospitalizar si es menos de 24 horas para manejo general y monitoreo, evaluando la deglución y el inicio temprano de rehabilitación. Se dice que la terapia de rehabilitación debe darse después de las 48 horas, de forma oportuna. En aquellos que son menos de 14 días, realizaré el estudio de riesgo, recurrencia y buscaré la etiopatogenia con los estudios Doppler, calotidio, a nivel venoso en los miembros inferiores, a nivel de las ecocardios transesofágicas. Pediré marcadores para poder ver fenómenos tromboembólicos o trombóticos con déficit de vitamina C, S, todo el estudio a nivel de hematología. Y antes del alta, yo debo de asegurarme que el paciente salga con un tratamiento de una prevención secundaria con un antiagregante o doble antiagregación, dependiendo del estudio que se haya podido realizar, un anticoagulante si el paciente es fibrilador crónico o tiene alguna patología que requiera el uso de anticoagulantes, el uso de estatinas y siempre el tema de la normotensión. Varios estudios en el tiempo han demostrado la eficiencia de la trombolisis en el accidente cerebrovascular. Como mencioné, el año 96 marcó un hito en cuanto al tratamiento, donde no solamente era mirar al paciente y darle, ok, esto de acá te va a ayudar a que no avance la enfermedad. Pero ¿qué hacíamos para que solucionar esta enfermedad? No lo teníamos. Y el año 96 nació esta esperanza del estudio NINS, donde ya fue aprobado por FDA porque se encontraron muchos beneficios y pocas efectos adversos, ¿no? En el año 2002 fue aprobado por la FDA, perdón, por Europa, y en el Perú, quien les habla, lo usó por primera vez en el año 2005. El estudio CASE del año 99, el año 2001, hizo el diseño del estudio NINS, que es el estudio que les acabo de mencionar, en 60 centros y 1.132 pacientes, y los resultados fueron favorables, 30% sin déficit y 46% independiente. Estábamos hablando de un 76% de personas que se beneficiaron con el uso del trombolítico, con un 4,6 de uso de hemorragias. Es decir, tiene un nivel de evidencia 1 con un grado de recomendación grado A, un grado fuerte, para poder realizar los procedimientos. El objetivo de la trombolisis es restablecer el flujo sanguíneo cerebral y rescatar esa zona de penumbra, que es el tejido isquémico que rodea la zona del infarto, core, que es potencialmente recuperable de la función. La dosis de administración que nosotros le podemos dar, como hemos mencionado, hay una reducción de la mortalidad en un 37% y de la incapacidad en un 57%, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes, ¿no? 30% mayor probabilidad de discapacidad o nula a los 3 meses. La escala de NICAS del año 98, donde podemos apreciar que uno está dada por puntajes, donde evalúa a nivel unilateral y bilateral cada uno y al final tenemos un puntaje menos de 4 y más de 24, menos de 4 que es leve y no realizamos ningún procedimiento y más de 24 donde tampoco lo realizamos por el alto riesgo de resangrado. ¿Qué nos dice el NICAS y el pronóstico? Nos dice que si en una escala de NICAS es más de 25, hay una incapacidad neurológica muy grave, muy, muy grave.
Si es entre 15 y 25, la capacidad neurológica se considera grave. Si es entre 5 y 14, es moderada. Y si es menos de 5, es muy leve. El grupo beneficiario de mejor espectro, cuando uno inicia a alisar un paciente, realmente es una sensación que pocas veces la hemos visto, sino hasta después del infarto cardíaco, que y hoy con el infarto cerebral, los mejores beneficiados son este grupo, del 5 al 14, donde es moderada, y vamos a presentar algunos casos, y donde vemos después que esto se reduce a 2 o 3 y su incapacidad queda prácticamente recuperada a un 100%. El código Ictus manejaba criterios de inclusión, hoy extendida a los 4.5 horas y 12 horas en inclusión si es la arteria basilar, era entre los 18 a 85 años. Inclusive ahora se habla en algunas revisiones que lo estamos bajando a 16 años ya, seguramente ya va a salir algunas publicaciones sobre esto. Y el diagnóstico clínico de ictus, que debe tener algunos criterios de inclusión y exclusión, que lo mencionamos en la lista que están al costadito, tanto para la terapia fibrinolítica intravenosa como para la trombectomía mecánica. ¿Por qué no se hacen más trombolisis entonces? Porque el paciente familiar no reconoce un ACV de forma oportuna. Hay que educarlo, pues para eso, ¿no? Se llama a un médico en vez de correr a salas de urgencias, simplemente no hay que escucharlo, hay que pasearlo. El personal de la ambulancia no reconoce el ACV como una urgencia, demoran el traslado, a veces queremos hacerle todo en el centro cuando no. El reconocimiento temprano significa corre y lleva de forma oportuna, de educación, retardo en realizar la tomografía, a veces hay pacientes citados, tenemos un solo tomógrafo y nos dicen, no, tiene que esperar porque estamos con pacientes, cuando este paciente es una prioridad y simplemente se saca el que está ahí y continuamos con el que va a ingresar. Educación continua, organización a nivel pues, del sistema de los centros que ya debemos tener en nuestro país como centros acreditados, la ineficiencias de las salas de urgencias, que a veces, bueno, ¿qué podemos decir? No todo el mundo está entrenado y capacitado para poder no solamente reconocer, sino para que haga el procedimiento. Dificultades en obtener el consentimiento informado. Este es un tema importante porque tenemos pocos minutos y al momento de hablar al familiar sobre la condición del paciente y lo que le podemos ofrecer y los riesgos, ¿qué ocurre? El familiar no quiere tomar una decisión porque son 4 o 5 hermanos o la familia está afuera y dicen que van a esperar. Sin embargo, eh, no se puede esperar acá. No se puede esperar acá, ya informamos y la toma de decisión no solamente hace eso, sino que retrasa y cada minuto que pasa, la eficacia del procedimiento es menor. Hay una normativa que seguramente va a estar publicada en la norma técnica de emergencia de los consentimientos informados en pacientes con prioridad 1, lo cual no deben ser obligatorios y no deben retrasar. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un paciente que debo ser intubado en la sala en la unidad de shock trauma, no voy a salir al familiar y voy a decirle, por favor, deme su consentimiento para intubarlo. Tengo que hacerlo y ya está. Viene un paciente en paro cardiorrespiratorio. Señores, está venido su paciente en paro, por favor, me autoriza para firme este consentimiento para iniciar la reanimación. O tengo un paciente como tengo un paciente con un ACV isquémico, tengo que realizar el análisis y este paciente, este consentimiento que hoy lo pedimos, no debería ser una excusa para no iniciar de forma oportuna. Médico indeciso respecto al riesgo-beneficio de trombolisis, eso ya lo vemos cada vez menos. Muy bien. ¿Cuáles son los errores de manejo en el paciente con un DCB isquémico? Primero, que la evaluación clínica precoz fue incorrecta, ¿no? Lo pasamos desapercibido o lo minimizamos, que es lo que ¿no? Viene un señor que dice, no puedo hablar bien, pero lo vemos que moviliza bien el cuerpo, las manos, los brazos. Ya, señor, vaya a hacer sus exámenes, ¿no? Y nos olvidamos y nos vemos después de 2 horas y resulta que el señor ya tiene un poco de déficit motor, se nos pasó. No determinar la hora de inicio es importante, a veces no lo podemos o tenemos un problema porque el paciente ha llegado o ha tenido el evento en la madrugada y él ha despertado. En este tipo de pacientes tenemos la extensión hasta las 9 horas para poder realizar la lisis, pero previa realización de la resonancia magnética por difusión. Soporte vital inadecuado, no hemos realizado una buena oxigenación, le hemos manejado la hipertensión, que no debería ser,
¿no? Demora en la realización de la tomografía, hemos hablado, o indicar fibrinolíticos en ACVs hemorrágicos, como sucede en las hemorragias fibrinogenitales que son mínimas que se nos pueden pasar, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener? En general, en manos expertas, 4,5 a 6,4% de complicaciones. El riesgo de hemorragia se incrementa en 6,4 y no afecta el pronóstico. Esto es importante. Hay una escala y una clasificación para poder determinar el pronóstico de los famosos clotes hemorrágicos por tomografía. Y hay hemorragias petequiales, hemorragias con menos de uno, más de 2, en 3 centímetros, y sin embargo se ha notado de que así ocurra un sangrado, esto no va a cambiar el pronóstico del paciente, es decir, no va a agravar su situación. No porque ocurrió un sangrado va a agravar su situación. Y lo vuelvo a mencionar porque recuerdo mucho yo cuando empezamos a hacer trombolisis a nivel cerebral, teníamos pacientes que había ocurrido un sangrado, lo trombolizábamos el día de hoy y al día siguiente, por protocolo, le tomábamos una tomografía. Y habíamos encontrado un clote hemorrágico. Y nosotros estábamos tristes porque habíamos encontrado un clote hemorrágico y a las 48 horas le hacíamos otra tomografía y a la semana le hacíamos otra tomografía. El señor tenía como 6 tomografías. Y nos dimos cuenta, después de varios ya imágenes, que hacerles tomografías no solucionaban el problema. eh, Había que manejar, y hoy en día también existe también el manejo, este, cuando es importante, hay un deterioro obviamente en la caída del NIHAS menos de 4 puntos, cuando hay una regresión de la línea media, cuando hay un deterioro del neurológico mayor de 4, y la utilización pues del plasma congelado, crioprecipitado, vitamina K, hoy tenemos el ácido tranexámico. Hay varias opciones de acuerdo a cada aspecto que uno puede encontrar cuanto a la clasificación tomográfica para sangrado en pacientes que han sido lisados, ¿no? El aumento de la producción de radicales libres, separaciones genéticas, citoquinas, inflamación, el edema cerebral. Ojo con esto, la hipertensión intracerebral es fatal en un 3% versus un 0,3%. Y acá voy a hacer un hincapié para el síndrome de hipertensión endocrinal maligno, que es de la arteria cerebral media, que tenemos una clasificación tomográfica también para poder determinar, de acuerdo a una evaluación de puntos, cuándo es el riesgo y cuándo nosotros llamaremos al neurocirujano para que esté a la expectativa para un tratamiento quirúrgico. Empezaremos, dice la literatura, cuando tengamos manejos, dice, soluciones hipertrónicas y mannitol, aunque no hay estudios de evidencia. Esto es importante también mencionarlo, ¿no? Porque abrimos las puertas para que se puedan hacer trabajos del estudio de soluciones hipertónicas y mannitol en pacientes con DCB isquémicos que están cursando con hipertensión endocraniana. Como tratamiento de inicio, porque así dice debemos manejarlo. En teoría, en estudios experimentales funciona, sin embargo, no hay un estudio serio de evidencia que nos refuerce esto que estamos pensando, ¿no? Y en algunos pacientes de forma precoz nosotros podíamos poder dirigirlo para que el tratamiento sea neuroquirúrgico. Las hiperglicemias ya hemos mencionado, las plaquetopenias también, los factores de coagulación. La hemorragia intracraniana post-trombolisis, miren ustedes, como hemos mencionado, es muy baja la posibilidad de sangrado. Y ustedes dirán, pero doctor, ahí dice ECAS 1 en el año 95 fue 43%. Sí, fue alta, pero fue alta porque la dosis de trombolítico que se usaba en ese año era mucho mayor de que se usaba o la que se usó en el estudio NINS, que fue el 6,4. A partir de ahí, obviamente se hicieron las correcciones y nos quedamos con ese protocolo para los pacientes con TCB isquémico y obviamente las cantidades de sangrados fueron muy bajos. Cleveland también usó un intermedio y a partir de ahí ya todos manejamos protocolo NINS. ¿Dónde radica el éxito de la atención de los pacientes con ACV isquémico? Primero que las condiciones previas del paciente. No es igual manejar a un paciente que tiene muchas comorbilidades y estas comorbilidades no están siendo manejadas adecuadamente, ya sea porque es un hipertenso mal controlado, porque es un diabético mal controlado, porque tiene algún daño a nivel renal, ha tenido ya eventos anteriormente que nos limitan en su atención, cuánto ha durado, cuánto tiempo ha pasado para la llegada del hospital, y si la reanimación ha sido temprana y ha sido eficaz, o si ha realizado una protección cerebral posterior al estado de reanimación en pacientes con DCB isquémico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una publicación del Caroline Stroke Update del año 2000, donde de cada 10 pacientes tratados, uno será independiente. Hoy esto ha cambiado. Hoy de cada 10 pacientes que son tratados,
3 son independientes. ¿Por qué? Porque los tiempos los hemos acortado, por un lado, y en la atención me refiero, y hemos ampliado nuestra ventana terapéutica un poco hasta 4.5 y hoy tenemos mayores centros a nivel mundial, no en nuestro país, donde podemos realizar trombectomías. Uno de cada 14 tratados sufrirá hipertensión renal cerebral. Y ojo con eso también, porque esta es otra cosa importante. Yo puedo tener dentro del concepto de hemorragia o transformación hemorrágica lo que nos conoce como transformación hemorrágica asintomática versus la asintomática. La asintomática, que es el 90%, miro, observo y no hago nada. Y la asintomática es lo que yo les he explicado en cuanto al uso de hemoderivados. Uno de cada 100 tratados muere pues, posteriormente en el tratamiento, ¿no? La prevención secundaria, ¿a qué se refiere? Bueno, el uso del asa o clopidogrel por los próximos 15 días. Esto va a depender, obviamente, del estudio que uno realice. En algunos será uno solo y en otros se realizará dos. La indicación son en las obstrucciones de las arterias carótidas o la arteria vulvar, que se dan dos antiagregantes plaquetarios. Los antihipertensivos que debe salir el paciente, ya sea con un YECA, un diurético o un beta bloqueador de canal de calcio, YECA más un calcio antagonista, ¿no? El inicio de estatinas, las estatinas, primera elección la atorvastatina y hoy en día ya tenemos a la robostatina que está como ha pasado a ocupar un lugar importante dentro de nuestro arsenal terapéutico, ¿no? Y definitivamente el cambio en el estilo de vida, que es nuestra actividad, caminata, el estrés, eh, eh, mucho se habla sobre el tema del ejercicio y el estrés. Dos palabras nada más en cuanto a esto, y es que las personas mayores, ojo con esto, mayores de 65 años, no estoy diciendo personas demasiado viejas, o mayores, o adultos muy mayores, eh, el salir a caminar durante los próximos 15 minutos es disminuir 50% la probabilidad de un nuevo DCB. Solamente la caminata, 15 minutos, cambia su estilo de vida. El mejorar, obviamente, la ingesta de grasas, el control de la glicemia, el control del colesterol, triglicéridos, ayudará a que tenga una expectativa mejor, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido un DCB. Dos escalas que los voy a mencionar nada más, que son la escala de ranking, que son para evaluar la dependencia de los pacientes, y la escala de Bartel. Ambos evalúan el grado de dependencia. Las menciono porque todos los estudios que son a seguimiento de los pacientes con DCB para ver el grado de discapacidad se evalúan con estas escalas. Y voy a terminar esta presentación solamente brindando algunos ejemplos que hemos tenido nosotros como experiencias. eh, y uno de ellos, no vamos a decir los nombres, pero fue interesante porque uno era un director de una institución que en su momento no creía en la lisis o la trombolisis, decía que en el país no se hacía, que no había experiencia, que nadie lo que no nos metiéramos en eso. Y después de un mes y medio de que recibí esa información, me sale llamando estando en mi casa porque le dio un ACV y tuve que ir a la clínica a hacerle la lisis a este director médico. Han pasado ya 20 años, desde el año 2005, donde empezamos esto. Solamente les traigo los primeros casos que manejamos en esos de tiempo. Y miremos este, ¿no? Una mujer de 72 años, hipertensa, con hiparesia izquierda, 50 minutos, con tratamiento de TPA, y que llegaron a los 50 minutos de iniciado el DCB, tenía un IJAS de 12. A las 24 horas, miren cómo le hacíamos seguimiento. A las 24 horas tenía un ICAS de 11, al alta, a los 5 días tenía un ICAS de 9, y a los 3 meses que se le hacía el control, ya no nosotros, sino el neurólogo, tenía un ICAS de 6. O sea, casi puedo decir que era un ACV leve, de haber pasado de un ACV moderado a un ACV leve. Este fue nuestro primer caso, teníamos que identificarlo, ¿no? Es decir, un paciente que no sea muy mayor, que no tenga mucha comorbilidad, que tenga poco tiempo de evolución del ACV, y le dimos y nos fue muy bien. Un segundo caso de un paciente de 62 años con una hemiparesia, con hipostesia izquierda, 45 minutos, tenía un IJAS de 7 y a los 3 meses un IJAS de 2, un Bartel de 65 y a los 3 meses un Bartel de 100. O sea, prácticamente este paciente se hacía todo, o sea, no tenía ningún grado de limitación. Un ranking de 2 y en los 3 meses un ranking de 1. Un tercer caso, un paciente de varón de 61 años con una hemiparesia izquierda de 30 minutos, con 50 minutos una IJAS 10 y a los 3 meses una IJAS 3, al 9 a los 24. Esto es una cosa que también quiero que lo tomen importante, porque a veces queremos lisar al paciente, ya lo hemos lisado,
Y eso nos pasó a nosotros. Al comienzo lo habíamos terminado y nosotros decíamos, ¿y a qué hora empieza a mover el brazo? Sí, después de 24 horas, en la gran mayoría de pacientes. Y en algunos pacientes, que ahora lo voy a terminar con el último paciente, se hace pues de forma precoz, pero no esperemos que ya le pusimos el medicamento y ya empezó a mover. O sea, no funciona así. Este es un caso que fue interesante porque era un paciente que era un técnico de la institución donde yo trabajo, del Hospital de la Fuerza Aérea, en el año 2013, que casi termina por que me vaya del hospital. 20 minutos de llegado al hospital, era un señor que había salido a almorzar, trabajaba en, no sé si ustedes ven ahí en la- cerca de la Avenida Brasil, tenemos una base, y él estaba ahí, en esa base de la Avenida Brasil, en el campo de Marte, creo que es Campo Marte, y trabajaba ahí, se salió, había salido a almorzar, y en eso siente que se le falta fuerza. Su amigo le dice, oye, ¿qué te pasa? Te estás cayendo. Él lo ayuda y le dice a su amigo, para un taxi y lo primero que hizo, llévame al hospital. Llegó al hospital en menos de 15 minutos. Llegó hemiparético, déficit motor en el cuerpo izquierdo. O sea, miren el tiempito, 20 minutos. Llegó esas cosas del destino. Yo estaba justo que estaba en la puerta de la emergencia comprándome un helado, nunca me voy a olvidar de eso, y de repente encuentro un paciente que lo bajan del carro que no se podía parar, no podía hablar bien. En el examen físico se encontró un babisquín izquierdo, un AICA de 12, la tomografía, o sea, ni siquiera bueno, lo registramos y lo bajamos, ni le controlamos funciones. Era tanta la emoción por el tiempo que tenía una tomografía normal, nos subimos a la unidad de trauma y ahí sí ya hicimos todo el protocolo y este paciente, eh, luego de 15 minutos de terminado la lisis, recuperó el 80%. Este fue el único paciente, también debo decir, ¿ah? El único paciente que hubo un término de la lisis y una recuperación tan rápida. Un día después, este paciente estaba sintomático, la tomografía de control a 24 horas no presentaba hemorragias, el Doppler y el angiotencarotido que se realizó dentro del estudio demostró 90% de la obstrucción a nivel carotidio. En ese momento no se hizo ningún tratamiento, pero ya años después se le entró a una cirugía para una endarterectomía. Para terminar, el 29 de octubre, nunca olvidemos, es el Día Mundial del Ictus. El control de los factores de riesgo reduce el 80% de los casos de ictus. Debemos reducir nuestra ingesta de sal y grasas. Esto es vital, ¿ah? Grasas y sal es la parte central de nuestra prevención secundaria. Debemos realizar actividad física, como hemos mencionado, el control de peso, la presión arterial, el colesterol incluso, que son factores de riesgo, la restricción de alcohol y cigarrillos, el control del pulso, aunque dice que tiene que ver el pulso, bueno, me estoy refiriendo a los pacientes que sufren de arritmias cardíacas y tienen una fibrilación auricular que deben estar en forma permanente controlados, ¿no? O sea, no salirse. Y educar en la identificación y el reconocimiento temprano. Bueno, eso es lo que les he preparado para el día de hoy. Si hay alguna pregunta, estoy atento para poder contestar. Agradecemos al doctor Javier Vázquez por la exposición completa. Vamos a invitar a todos nuestros participantes que puedan enviar sus preguntas a partir o en el chat, por favor, pueden enviar, vamos a dar lectura de las preguntas. Bien, mientras esperamos el registro de las preguntas, doctor, ¿algún comentario con respecto a los pacientes que presentan el stroke mimics, ¿no? O los simuladores, algún tipo de técnica o algo para poder diferenciarlos, que son muy frecuentes en la emergencia? Y también Sí, bueno, del wake up stroke también. Adelante, doctor. bueno, definitivamente son dos patologías que, ay, que se requiere pues un médico con experiencia, ¿no? Decir que vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro para poder identificar. Acuérdense que el tema central, como hemos mencionado, lidera el grupo de stroke, el médico de más experiencia, ¿no? Y a veces tenemos, como bien dice, simuladores o eventos agudos que van y vienen y que decimos, bueno, este realmente es un evento isquémico agudo o no lo es, ¿no? Ahí se les requiere hacer como en la revisión secundaria un examen neurológico muy fino, y aunque eh,
a veces esto puede suceder en la noche y en la noche no contamos con neurólogo. En la mayoría de centros de nuestro país se requiere para este tipo de pacientes la presencia de un neurólogo. Pues definitivamente ha pasado que ha habido simuladores y seguramente en algún momento ha habido alguna lisis en alguno de estos pacientes por error, vamos a decirlo así, ¿no? Que no debería haber sucedido, pero que se ha dado el caso de esto, ¿no? Yo creo que en las pacientes con duda, la mejor opción es, como hemos visto también, es hacerle, si disponemos, hacerle su resonancia por difusión y poder identificar si hay, primero, beneficio y segundo, si estamos realmente ante la presencia de un paciente con isquemia, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta, es con respecto a la escala de Cincinnati. El doctor Altamirano pregunta, ¿no? ¿La escala de Cincinnati nos ayudaría en el área de triaje prehospitalario y hospitalario? Sí, correcto. Justamente la escala de Cincinnati. Recordemos que en la mayoría de centros de nuestro país el triaje lo realiza un personal de salud, y me estoy refiriendo al personal de licenciados. Ellos lo que rápidamente elaboran es identificar un punto de la escala de Cincinnati. Dos, identificar que el paciente esté dentro de los 18 a los 85 años, 80 años. Y tres, que no tenga ninguna contraindicación. Inmediatamente acaba de hacer un reconocimiento y este reconocimiento pasa a la unidad activa, mejor dicho, activa el código stroke para que las personas que estén dentro del grupo de guardia puedan intervenir, realizar ya la evaluación neurológica completa, realizar el control de funciones vitales, monitoreo y obviamente inmediatamente llevar al paciente a tomografía, ¿no? Muy bien, esperamos las siguientes preguntas. Les recordamos que estamos en simultáneo en Facebook Live y en el canal YouTube de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. Bien, creo que la última pregunta, doctor, con respecto al score del ASPECT, ¿qué comentarios tendría? Claro, ¿Su utilidad? ¿Qué tan útil es dependiendo del tipo de hospital que tenemos? no, definitivamente, como lo mencioné, la- el score aspect está dado para aquellos pacientes con infarto cerebral de la arteria cerebral media y nos valora el pronóstico de los pacientes y nos determina de forma oportuna, primero que cuál va a ser la probabilidad de sobrevivencia y segundo, la necesidad de un tratamiento neuroquirúrgico y si este paciente es candidato o no para hacer una endarectomía de forma oportuna. Obviamente, si no tenemos, debemos referirlo. Si no hay un centro de donde podemos tener o manejar pacientes críticos, debemos referirlos. No hay mucho centro crítico en nuestro país realmente, solamente los grandes hospitales. Y este es uno de justamente los scores para poder valorar si este paciente es candidato primero para, o sea, ya no ha sido candidato para parálisis, va a ser candidato para la trombectomía por aspiración, va a ser una posibilidad de que pueda ser una hipertensión endocriniana maligna, dependiendo obviamente del grado de ASPE que te pueda manejar, y, y lo que sigue en el camino, porque acordémonos que la hipertensión endocriniana empieza en el momento del infarto y se va los 2 a 5 días. Así que tenemos 5 días para neuromonitoreo, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por su exposición, por su apoyo continuo realmente en la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, doctor. Muchísimas gracias a nombre de la sociedad y damos por finalizado esta conferencia internacional. Y también invitamos a todos nuestros participantes que todas estas conferencias internacionales se están dictando todos los viernes a las 5 de la tarde. El próximo viernes vamos a tener dos exposiciones, una que es muy importante sobre lo que es atención de múltiples víctimas en trauma, un tema que se está haciendo cada vez mucho más frecuente en nuestras salas de emergencia, y el otro tema sobre cielos críticos, sobre el manejo de evacuación aeromédica en pacientes críticos. Los esperamos el próximo viernes, igual pueden entrar por el mismo link. Agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias. Quedamos por finalizado el curso.